nacional de personal. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Católica Salazo de la Vega, estudia maestría en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer, ex asesor legal del Consejo de Notariado del Ministerio de Justicia, actualmente labora en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salazo de la Vega y en la Universidad César Vallejo. Es autor de diversos artículos de Derecho Administrativo laboral, publicado en revistas especializadas en asesoría empresarial y gubernamental. Para ello recibimos como fuerte aplauso al doctor Enrique Guerrero González. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En el presente tema vamos a tratar de un tema bastante complejo. Cuando se habla de derechos laborales en el sector público, nos encontramos con un montón de sistemas que forman parte de un solo aparato que se está. A diferencia, por ejemplo, de las empresas, donde tenemos un régimen laboral, o sea, un régimen privado, regímenes especiales para una determinada actividad empresarial. En el caso del Estado, fluyen varios sistemas, varios regímenes laborales de la empresa laboral, y que a su vez se tienen una sociedad. Esto se debe a medida que muchas entidades públicas tienen personal bajo el régimen de concesión de servicios y a su vez tienen trabajadores bajo la ley de actividad administrativa y también a su vez tienen personal, trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. Esto es más de cada día en la administración pública y ha generado un desorden en lo que respecta al tratamiento, en lo que respecta a las regulaciones, en lo que respecta a la igualdad de derechos y también obligaciones. Por ejemplo, si cabe señalar, vamos a partir de que hay personal de la administración pública que está bajo el régimen laboral privado y tiene beneficios económicos mayores que el personal que está bajo el régimen social. Por ejemplo, notificaciones, reciben una recomendación, en cambio el personal de la actividad administrativa o de 6 reciben aguinaldos que no están equiparados a la recomendación y que a su vez seguramente el personal bajo el régimen privado no percibe ni siquiera, o no percibe los recursos que se percibe el régimen privado. Entonces, eso pues producto de la zona que genera la administración pública y que hoy en día también hay que reconocer que el nuevo gobierno se ha propuesto de una vez culminar o terminar este desorden a fin de establecer un solo régimen como es el nuevo régimen que se refiere. Finalmente estamos frente a una nueva cultura que a veces se presenta en unos pocos días, quizás meses, pero lo cierto es que el gobierno tomó la decisión, incluso ya se tomó el recurso público, como para que se suma un costo económico que implicaría tener un nuevo régimen como es el régimen de la seguridad civil. Ingresando al tema que nos soporta el día de hoy, tenemos que advertir que la carrera administrativa tiene un marco constitucional. Y cuando hablamos del marco constitucional, nos referimos al artículo extra de la Constitución Política del Estado que regula o contempla, en primer lugar, el ingreso a la carrera administrativa. O hablar de carrera administrativa. El marco legal que se instaure bajo el gobierno ha de ser orientado al cumplimiento de la carrera administrativa y el principio de la carrera administrativa, en todo caso se adecuó a la naturaleza de las instituciones que implementan el artículo 40 de la Constitución Política del Estado. De manera tal que en este régimen se debe contemplar y se garantiza que el personal goza de derechos, deberes y también responsabilidades. Conforme veremos, responsabilidades estas cosas tienen un principio de autonomía, responsabilidad en la práctica, efecto de hecho, podemos advertir responsabilidad civil, penal o incluso administrativa, las cuales se ejercen de manera paralela, por lo tanto no son excluyentes, son de manera paralela
quienes están comprendidos en esta carrera administrativa y excluyen, por lo tanto, a los cargos políticos o sociales. Asimismo, el artículo 42 de la Constitución Política reconoce el derecho a la designación como igualdad de los servidores públicos. El artículo 42 claramente señala que se reconoce el derecho a designación como igualdad y no está comprendido los funcionarios del Estado que tengan poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o decisión, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este artículo es bastante interesante por cuanto constituye una evolución en un marco o en el reconocimiento de los derechos de los servidores públicos. Toda vez que la ley o el estatuto de la Fuerza Civil no reconocía este derecho a la designación en huelga, posteriormente el periodo 2006 ya va reconociendo estos derechos. El artículo 42 de la Constitución Política sí reconoce dentro del marco constitucional precisamente estos derechos de designación y huelga. Pero hay que tener mucho cuidado porque en se trata del Estado. También es cierto que debemos advertir algunas limitaciones que se encuentran realmente justificadas. Estas limitaciones, a su vez, están establecidas pues, en el artículo 75 de la Constitución Política, que señala que recuerda el principio de la equidad presupuestaria como medida constitucional del presupuesto. Este artículo, por lo tanto, el artículo 42, hay que digamos, conformarlo con el artículo 75 de la Constitución Política en la medida que se expresa el derecho de designación y huelga que esto contempla, comprende implícitamente la negociación colectiva. Ni es cierto que cuando se trata de servidores públicos tiene que estar en la capacidad de carga de cualquier negociación colectiva o pacto colectivo, que eso se encuentra limitada justificadamente por el presupuesto público. De manera tal que será procedente el reconocimiento de derechos que se tengan por una negociación colectiva en la medida que el presupuesto público no se vea afectado o se establezca o se ponga un compromiso de alguna partida presupuestaria para la siguiente ejercicio presupuestario ante la negociación colectiva. Este criterio ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en el caso del proceso de constitucionalidad contra el décimo de los principios de la ley del marco del público, que recuerda precisamente el principio del presupuesto público, de la ley del sector público, y que el Tribunal Constitucional claramente ha señalado que cuando se trata del servicio público existe una limitación justificada a la negociación de un pacto colectivo en la medida que se ha estado en la negociación de esta carga. Ahora bien, este artículo también señala que no se completa a los funcionarios públicos en este derecho de huelga o subvención ni tampoco a los que desempeñan cargos de confianza como también a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Primero tengo que destacar que aquellos funcionarios que ejerzan una jerarquía o una alta jerarquía del sector público como son los funcionarios públicos y que tengan por decisión obviamente por su propia naturaleza se encuentran impedidos de ejercer este derecho por cuanto hay conflicto de intereses. Ellos pedirían beneficios económicos que su vez resolverían los beneficios económicos. Por lo tanto, al haber conflicto de intereses se justifica que no estén comprendidos en este derecho fundamental como la designación huelga. Y además también se puede justificar que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en tanto pues los propios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por la resolución de las Fuerzas Armadas y la Policía no es necesario deliberante, no tiene carácter deliberante. Solamente la ley individual podrá previsionar algunos derechos, pero no podrá ejercer este derecho de designación y huelga, conforme establece el proceso constitucional. En el ámbito del sector público, si bien es cierto que existía o existe un tesoro de relaciones laborales por la existencia de una laboral de las personas, también es cierto que se está tratando de profundizar el tema. En este orden, donde se ha constituido la Autoridad Nacional de Servicio Civil, dada por el Ejecutivo 2023, que se fue convocada por el Secretario de Gobierno como consecuencia del paquete normativo que se dictó a fin de adecuar a la Autoridad Nacional a la recuperación celebrada en Perú como Estados Unidos. Por ahí. Entonces, esta autoridad tiene por finalidad comprender los principios, recursos, métodos, procedimientos, técnicas que se utilizan en la seguridad pública y el sector público en la gestión de recursos
Humanos. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como SABIR también, se convierte pues en la autoridad que rige ese sistema, que decide y dicta las pautas de ese sistema y por lo tanto tiene competencia nacional a nivel de política y gestión de recursos humanos en la Cámara Nacional. Los criterios de este sistema, la autoridad, la cual formula la política nacional de servicio civil, ejerce por lo tanto la autoridad del sistema y resuelve las controversias esto a través de sus tribunales de servicio civil. Las oficinas de recursos humanos, las actividades de empresas del Estado, tienen sus jueces y además tenemos un reglamento del sistema, la planificación de política de recursos humanos, la organización de trabajo y distribución, gestión de empleo, gestión de movimiento, gestión de compensación, gestión de desarrollo y capacitación, gestión de relaciones humanas y resolución de controversias. Los primeros supuestos se tienen a las gestiones administrativas y la resolución de controversias a través de un tribunal administrativo. Cuando hablamos de la función de la Autoridad Nacional de Servicio Civil como rector, tiene diversas funciones que están reguladas en el Código 23. Si tenemos brevemente, tenemos algunas porque son demasiadas, pero se pueden reunirse con perdón, desarrollar una base importante como son planificar y formular la política nacional de desarrollo en materia de recursos humanos, organización de trabajo, sustitución, gestión de empleo, política, evaluación, organización, desarrollo y comunicación y relaciones humanas en el servicio civil, promover la política comunicativa que incluye incentivos voluntarios y no necesariamente privadas de movimiento, dictar normas técnicas para el desarrollo y implementación del sistema. Estas normas técnicas incluso pueden tener alcance nacional a través de resoluciones o actos que sean incluidos como precedentes administrativos. El envío previa a la definición de normas de la nacional a los ciudadanos del sistema desarrolla norma y mantiene actualizados los sistemas de información requeridos para la gestión del sistema, capacita a las oficinas de recursos humanos, esto es muy importante como política del servicio civil, que se capacite a los profesores que están vinculados con diversas actividades propias de recursos humanos, esto es a fin de tener una buena política que sea coherente respetuosa con los derechos humanos y de los servidores empleados. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de servicio civil, hablamos de atribuciones, de derechos, también preventivas, y las atribuciones de la autoridad de servicio civil tiene una atribución normativa, comprende la potestad de dictar y de su competencia, normas técnicas, directivas de la clase nacional y otras normas relacionadas a la gestión de recursos humanos del Estado. Tiene una atribución de supervisión, es decir, que está destinada al seguimiento de las acciones de las actividades del público en la medida de su competencia. Tiene a su vez una función sancionadora, eso es el procedimiento disciplinario los sancionadores que reconoce la ley de procedimiento administrativo y le permite a los sectores públicos comprendidos estos procedimientos que ejercer todos sus derechos y obligaciones a fin de tener una decisión no de derechos que también respetuosa de sus derechos fundamentales, principalmente el derecho de procedimiento administrativo. Y también en el caso de detectar las irregularidades de administración de recursos humanos en materia de concursos y las soluciones de controversias que se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil. Entonces, el Tribunal de Servicio Civil como institución, como tribunal administrativo de la Autoridad de Servicio Civil, se concreta, se construye como un órgano que tiene importancia como va a ser el órgano resolutor de quejas, de impugnaciones que se llevan a cabo en materia de recursos humanos por todo el personal de la administración pública. En este caso, el Tribunal de Servicio Civil tiene en su competencia el acceso, conoce la participación, el acceso al servicio civil, es decir, la forma de prestar el servicio civil, el mecanismo que se usaba para prestar el servicio civil, el pago de contribuciones, obligaciones no producidas, evaluación y producción de la carrera, es decir, el tribunal también va a analizar las políticas que se han utilizado en la evaluación y producción, es decir, el censo de la carrera administrativa, el régimen disciplinario, es decir, cuando se cometan faltas que admiten una suspensión por la vía de la institución del sector público y también la forma de determinación de la relación laboral en el sector público y el Estado. Una cosa importante que destacar en el Tribunal de Servicio Civil como tribunal administrativo es
instituciones, una vez tengan la calidad de firmes o posesidas, podrán ser vinculadas únicamente ante la Corte Superior de Competencia Contenciosa Administrativa. Ahora, es cierto que se va a iniciar la acción contenciosa administrativa, pero como quiere pedir la naturaleza laboral, será la competencia de los jueces de trabajo, conforme a la disposición por la ley de judicial. El Tribunal del Servicio Civil también tiene la potestad de designar a presidentes administrativos de la Nacional, conforme a lo establece la ley de procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos son las soluciones de cuadros administrativos indicados por la máxima autoridad de la autoridad que interpreta de manera genérica los derechos y obligaciones de los servidores públicos y por lo tanto dispone que sus alcances tengan o imponen a toda la parte estatal, es decir, imponen lo que queremos pensar que obliguen a todas las unidades del sector público. También dentro de la autoridad civil tenemos lo que son los gerentes públicos. Este es un concepto que no era muy usado anteriormente, recién en las últimas décadas de ese tiempo que se de los gerentes públicos. Todavía no se usaba para los funcionarios públicos. La gerencia no podemos utilizar solamente como un cargo, una ejecución de la actividad privada, cuando las gerencias tenemos finalidad no solamente solucionar problemas, sino también prevenir los problemas y también prevenir a la recalificación. Estos conceptos, la finalidad de la gerencia no puede ser que el Estado involucrado en el Estado de los poderes públicos que capacitan y al servir se encargan de incorporarse a la parte estatal a fin de poder ellos con su recurso mejorar, desarrollar las políticas de cada actividad. Ahora bien, cuando hablamos de los regímenes laborales del sector público, que sabemos que son varios, analizar cada régimen sería quizá demasiado de acuerdo con lo que tenemos. Pero tenemos que destacar los aspectos sustanciales que de alguna manera coinciden con los diversos regímenes. Y cuando hablamos de los regímenes del Estado, tenemos que destacar coincidencias como son que todos estos regímenes, sea la carrera administrativa, sea régimen privado o régimen casa, tenemos que coincidencias como por ejemplo estos regímenes, los servidores públicos, de derechos y obligaciones, como también las políticas de las responsabilidades. En este orden, tenemos que referirnos a una norma específica que de alguna manera comprende todo el sector público, es la misma que el público. Esta norma de derecho público, por lo tanto, vinculante al sector estatal, establece el principio de origen del sector público. En primer lugar, el principio del derecho laboral. Y este principio, por este principio, se establece que origen a las relaciones individuales o colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades, sin discriminación, el carácter renunciable del derecho reconocido por la Constitución y la relación más favorable al trabajador en caso de duda. En la revisión del principio laboral que protege los intereses individuales y los protege los intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso individual. Este principio es bastante interesante y muy importante, porque en primer lugar establece la relación entre el Estado y el sector público es una relación del derecho laboral. Por lo tanto, tenemos que aplicar principios que regulan el derecho laboral, no obstante que señalan que el empleo público debería ser regulado por el derecho administrativo en el día que se trata de la administración pública. La ley o el legislador no ha optado por regular esta relación a través del principio de derecho laboral. Por lo tanto, cuando hablamos de empleo público, como quiera que la ley nos indica que debemos tener el principio de derecho laboral, porque tenemos aquellos principios que están vinculados a la Constitución política del Estado, como también aquellos principios que de alguna manera regulan la legislación o también las fuentes del derecho laboral, en la medida que esto se aplique por su naturaleza administrativa. Por ejemplo, cuando hablamos de ferias, no podemos aplicar la costumbre en la regulación del Estado de lo público. ¿Por qué razón? Porque la costumbre no se puede aplicar al Estado. Me explico. En el caso del Estado, los
es posible que esto sea invocado como un derecho, como una constitución, derecho por un trabajador público. Reitero, no existe en el Estado ningún derecho que Estado no reconoce ningún derecho que se puede establecido dentro de la reconocido expresa regularmente en un acuerdo administrativo. Entonces, el derecho laboral se reconoce, pero también hay que ser consciente de que se aplicará en la medida que se después a la competencia del servicio público. Es así que cuando desde el principio se habla que en la revisión del principio laboral de la protesta de intereses individuales e intereses generales se debe procurar fórmulas de proceso y equilibrio. O sea, tenemos que buscar una razonabilidad del reconocimiento y ejercicio de estos derechos. Pero sin embargo, primero que la ley destaca que se trata de derechos de la naturaleza laboral. Ahora bien, esta norma señala pues que los principios, primero vamos a ser son principios de igualdad, porque es discriminación. No se trata de igualdad de trabajo a los derechos, sino de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el empleo público tiene además oportunidades para poder hacer paso a la política de medios y obtener mayores beneficios que sus pares, pero no significa igualdad. Lo que trasciende el derecho laboral, aproximadamente por favor, el derecho laboral lo importante es, por los antecedentes de la igualdad, no es que uno esté por encima de la realidad, sino que lo que se debe valorar o evitar es que un trabajador sea disminuido frente a la realidad. Eso es lo que debemos lograr. Por eso es que las normas son muy cuidadosas en lo que se logra igualdad de oportunidades, no igualdad de lo que es igualdad de trabajo. Y renunciar a los derechos reconocidos en la Constitución política, es decir, estos derechos reconocidos en la Constitución política como la legislación que tiene un contenido social, por ejemplo, sentencias, restricciones, etc. Estos derechos reconocidos pueden ser objeto de desconocimiento por parte de la autoridad, en este caso del Estado, y tampoco puede ser objeto de negociación, de manera que no puede avanzarse sobre estos derechos por no son negociables. El trabajador se puede despojar de estos derechos y en la medida que se lo hace será nulo cuando contraviene expresamente el mandato constitucional. Asimismo, esta ley establece como principio de protección más favorable al trabajador en caso de duda. Es decir, acá tenemos leyes para hablar de los supuestos, primero, de protección más favorable en caso de normas, la comisión más favorable para presentar leyes, situaciones fácticas y no se sepa cuál es la que debe ser aplicada al trabajador. Cuando se trata de protección de normas o las condiciones más favorables o discusiones de decisiones, aquí hay que ser más favorables al trabajador, obviamente se puede que sean aplicadas. La norma no copia el texto constitucional que va a ser tomado y cerrado, solamente habla de caso de uso. Por lo tanto, no debe ser una duda, digamos, solamente que salvar, sino simplemente que exista y esto se debe considerar el cognitivo del derecho laboral. Y claro, finalmente este principio se tendrá que la Comisión de Principios Laborales que protegen individuales y colectivos se procura soluciones de consenso y equilibrio. ¿Por qué razón? Porque normalmente estamos hablando del público y necesitamos la igualdad que va a ser un costo o asumir el costo de los beneficios económicos a favor del empleador público. Por lo tanto, un interés particular en la medida que afecte intereses públicos, por ejemplo, la legalidad presupuestaria deberá estar sometida a la legalidad presupuestaria en la medida que es la cosa de intereses públicos de un interés particular. Eso es lo que busca la norma. No solamente es reconoce principios de derecho laboral, naturaleza laboral. Eso es mejor que relación a la naturaleza laboral, no principios, porque ese principio probablemente a las fuentes de construcción laboral, ahora se no se puede. Pero en fin, según son las formas de la organización. Principio de previsión presupuestaria es el principio de los tramos de su medio, y este principio nos enseña que todo lo relativo al empleo público tiene incidencia presupuestaria que es la medida que tiene autorizado y presupuestaria. Es decir, acá nos estamos refiriendo en primer lugar a que para que conocemos el beneficio de previsión presupuestaria tiene que estar evidentemente autorizado, reconocido por la autoridad, en este caso la autoridad OPP. Entonces,
administrativo o económico que se puede tiene que ser aprobado a su vez con contenido en la ley de presupuesto que a su vez es aprobado por el Poder Legislativo. Y la cosa tiene que estar evidentemente presupuestada. Reiteramos, esto no significa una limitación al derecho a la administración colectiva, por cuanto sigue siendo la Constitución política y el Tribunal Constitucional destaca que el Estado también tiene que participar y promover la administración colectiva, y es cierto que el Estado no puede dar sus recursos que no deberían de los presupuestos, porque no puede sostener la comunidad presupuestaria, evidentemente regulado por ley. Hacerlo sería desconocerlo solamente en este principio que los presupuestarios siempre además implicaría el colapso del sistema. No habría un presupuesto público constituido como medida económica de todo Estado de Derecho y Constitución. Ahora bien, dentro de lo que es la política, de lo que es régimen laboral público, la ley de empleo público destaca que hay leyes por CPP y se autoriza el uso de ellas para que no se funcione conflicto. Es decir, en la medida en que esto tiene su solución de conflicto no tiene el principio de considerado, se va a aplicar la ley de elecciones y por lo tanto no puede ser reconocido. Bien, entonces hablamos de estos temas para referirnos a la convocatoria en la administración pública. La ley de empleo público es clarísima al establecer que, para empezar, la ley de empleo público regula, por su medida, todos los procedimientos del empleo público. Por lo tanto, regula el acceso, como también derechos, como también obligaciones y forma de expresión del título de Estado de Derecho. Esa normativa, desde los órganos de regulación, se trata de que es aplicable al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, sus organismos que forman parte, al Poder Judicial, como los regionales, locales, como los organismos constitucionalmente autónomos. Ahora bien, esta norma por lo tanto establece el marco a quienes comprenden y también regula como relación de Estado de Empleo Público lo regula como una relación que vincula el Estado como empleador y a la persona que presta servicio al empleador a su organización. Es decir, como un sistema empleador, y este término es único y exclusivo de la persona, la persona jurídica que ejerce el poder judicial como una relación laboral, estamos entendiendo que a su vez esta norma reconoce que la naturaleza de la relación empleado público y Estado es de naturaleza laboral. Clasificación del personal público que regula esa norma tiene la finalidad de clasificar el personal. De alguna manera descarta o rescata, para ser más exacto, la clasificación del personal que establecía la que se incluye que la forma de servicio civil regulada por la ley 837, pero obviamente lo autoriza a la naturaleza actual del Estado y establece clasificación del personal, un orden de funcionamiento público que desarrolla funciones de dependencia política reconocida como empresa y que representa al Estado o sector de la población, desarrolla política de Estado y tiene organismos de utilidad pública. Forma parte del Estado, la empresa. Y este funcionamiento público puede ser de la manera de elección popular, bien universal, o de confianza política ordinaria, de nombramiento de remoción regulador y de libre nombramiento de remoción. Esto es muy importante por cuanto establece de una manera inherente que, como quienes son removidos, su remoción puede ser aplicable, se puede remover. Por lo tanto, estos cargos no gozan de estabilidad en el empleo, conocida también como estabilidad laboral. No hay estabilidad en el empleo por cuando son temporarias, de manera tal que su designación desarrolla como también extensión de ejercicio de este trabajo público será sujeto a
Este cargo de confianza, como quiera que se lo indica, es de confianza, está sujeto a un carácter subjetivo, no necesariamente objetivo, es decir, no se toma en cuenta necesariamente las cualidades profesionales que tengan, aunque lo ideal sería que se lo de ello. No obstante eso, también tenemos que destacar que la entidad pública, cualquier entidad institucional, en este caso el MOF, establece el perfil para cada cargo y establece también los requisitos para cada cargo que se debe cumplir. Entonces, son designados, pero también deben cumplir un determinado perfil como requisito mínimo. El servidor público que se clasifica en director superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Respecto al acceso al empleo público, tenemos que destacar que la norma señala que el acceso al empleo público se realiza a través de concursos públicos y abiertos por un grupo ocupacional en base a méritos y capacidades de las personas en un régimen de igualdad de oportunidades. Aquí destaca dos cosas. Primero, que el acceso por concurso público y segundo, que se hace base a una política de méritos, no necesariamente de meritocracia. No se va a poner de méritos por cuanto la meritocracia podría conducirnos a señalar una determinada casta que excluye al personaje que de alguna manera no puede ser capacitado por diversas razones. Entonces, mejor que una política de méritos, no necesariamente llamarlo meritocracia. Aunque la realidad usa la meritocracia, preferimos mejor usar la política de méritos, porque también lo ha destacado el legislador. Entonces, para comprender el exceso requiere en orden que exista un puesto de trabajo, los traslados de todas las personas, es decir, que es una plaza permanente, una plaza que está en el plan y en el presupuesto del sistema personal, no quiere que sea un documento de gestión, están los documentos de gestión y por lo tanto son permanentes. Identificación del trabajo, la identificación de las competencias y méritos que se va a tener, las competencias, las funciones que se van a desarrollar y también los méritos que han alcanzado, es decir, capacitaciones, logros, beneficios que hayan sido obtenidos libremente y por justicia por los postulados. Establecimiento de puntuación mínimo, eso es muy importante para poder clarificar ya sea la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos, la evaluación de diversas etapas de determinación de la educación. Entonces vemos pues que la norma no establece las etapas del concurso público que generalmente conocemos, pero que algunas instituciones aplican, quizás ahora más, otras menos, pero lo interesante es que el concurso público y será cada entidad pública la que regule la forma, los mecanismos y las etapas de cada concurso público. Lo trascendental es que el concurso sea público, sea abierto y por cada grupo ocupacional. Entonces, en la medida que se cumplan estos requisitos, estaremos frente a un concurso público de medios. Son requisitos para postular al empleo público, son los generales que se establecen en toda la convocatoria pública, es decir, la declaración de la voluntad del postulante, es decir, se somete a la norma del concurso público, tendrá sus derechos civiles y laborales. Esto es muy importante porque no puede estar suspendido sus derechos civiles y laborales, no posee antecedentes penales ni policiales y combatir con las clases de carga, es decir, cuando ellos pueden tener antecedentes penales o policiales, pero siempre y cuando no sean compatibles. Si son compatibles con el servicio público que se va a desarrollar, obviamente no podemos postular. Por ejemplo, una persona que ha sido condenada por delito de peculado, obviamente no podrá acceder a un puesto que tenga que ver con los ingresos como tesorería o administración en la administración pública, ¿no? Reunir requisitos y recursos propios de la persona vacante, es decir, cumplir con los requisitos que se establezcan por el perfil que se establezca en el manual de organización de funciones, que es un documento que establece estos supuestos. Y además, los requisitos que establezca cada concurso que se deja al criterio de la entidad, porque no es un criterio discrecional, sino un criterio razonable. Entonces, el procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que se inicia en la entidad y termina con la resolución correspondiente y la sustitución del contrato respectivo. La convocatoria que se hace por medio de comunicación de clase nacional o se realiza por medio de comunicación de clase nacional y el programa informativo respectivo. Y es muy importante que se está poniendo a la par la tecnología, la legislación obra pública y la medida que no solamente se debe publicar en medio de comunicación de clase nacional, que sea periódicos o revistas de la clase nacional, sino que además en el programa informativo respectivo, que
La inobservancia de la norma de acceso del interés general que impide existencia de una relación válida. Por lo tanto, es nulo el pleno derecho del acto administrativo que contravenga estas disposiciones y perjuicia las responsabilidades administrativas civiles o penales que no promuevan, ordenan o permitan. Esto es importante. ¿Qué razón? Porque el acceso al servicio público, que sabemos, se hace a través del concurso público de mérito. No cumplir con este requisito conlleva la nulidad del pleno derecho. No necesariamente a través de un acto administrativo que reconozco que es automático. El derecho de todos los actos administrativos que contravengan esta disposición. Y además, por eso sabemos que la mayoría de las nulidades que tienen reconocido por la disposición. Porque la nulidad implica la apertura de la responsabilidad. No sanciona por el derecho que es un procedimiento disciplinario, pero implica la apertura de la responsabilidad. Esas responsabilidades que fortifican la norma pueden ser civiles, penales o también administrativas, las cuales actúan de manera independiente una de otra. Ahora bien, obviamente que esta relación laboral conlleva pues también el reconocimiento de derechos, y estos derechos se entienden como las oportunidades que tengan los servidores públicos frente a la administración pública, y estos están regulados también en la Constitución Política, en la Ley Marco del Empleo Público, y esto se refiere expresamente a lo siguiente: igualdad de oportunidades en primer orden. Como quiera que se trata, para empezar, de un acceso también a un concurso público, tiene que haber igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público. Por lo tanto, no está permitido aquellas situaciones que impliquen una ventaja de una determinada persona sobre las demás personas postulantes, ya sea por favoritismo o por alguna razón de índole que lo vaya a beneficiar frente a la generalidad. También implica esta política que una vez ingresado al servicio público, los trabajadores tendrán igualdad de oportunidades, de manera tal que, siguiendo esta regla, un personal determinado no podrá tener beneficios particulares por encima de la generalidad. Lo que se cautela, y hemos señalado, es que un trabajador no puede ser disminuido frente a la generalidad, pero no que pueda mejorarse o de manera arbitraria. Esto no significa que no va a tener derecho a un ascenso, lo que se conoce como promociones. Lo va a tener en la medida que sea obtenido legítimamente a través de sus políticas de mérito que establezca cada entidad. Existe también el derecho a la remuneración. Esto está de la par a lo que establece la Constitución Política, que todo trabajo tiene que ser debidamente remunerado. Y claramente la remuneración se entiende pues como el pago por la prestación o contraprestación que realice el empleo público y que se encuentre a cargo en este caso, del Estado. Protección adecuada contra el cese arbitrario con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. Este principio va de la mano con el principio de la prohibición del cese arbitrario que está regulado en la Constitución Política. Es decir, existe un sistema de interdicción del cese arbitrario, por lo tanto solamente se permite el cese del trabajador, pero en la medida que sea debidamente justificado, hay una causa justa para ser más exacto, y además este trabajador haya gozado de las garantías mínimas del debido procedimiento administrativo disciplinario, que está regulada pues en la norma de procedimiento administrativo. Tiene derecho al descanso vacacional, tiene derecho a permiso, licencias, préstamos administrativos, reclamos administrativos, tiene derecho a la seguridad social. Esto forma parte del aspecto social del Estado. Tiene derecho a ser capacitado, pero también tiene el deber a capacitarse. Asimismo, también la ley establece diversas obligaciones, como que cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, prestar los servicios de manera exclusiva durante la jornada de trabajo, salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, percibir con contraprestación de sus servicios solo determinado por el contrato de trabajo, no emitir opinión ni emitir declaraciones en nombre del Estado, salvo que exista autorización expresa. Esto es muy importante porque a veces se advierte que hay empleados públicos que realizan declaraciones a nombre del Estado sin tener la autorización. Hacerlo puede afectar intereses públicos y puede ser objeto de un procedimiento disciplinario dependiendo de la gravedad del hecho. Actuar con transparencia en el ejercicio de la función pública, actuar con imparcialidad, concurrir puntualmente a observar los horarios establecidos, conocer la labor del cargo, en fin, diversas obligaciones que están relacionadas al deber que tiene el servidor público con el Estado.
De respecto al régimen disciplinario del empleado público, como todo empleado público, ya sabemos que tiene una naturaleza laboral, relación de Estado-Servidor público, por lo tanto el régimen disciplinario reconoce pues, que los trabajadores o empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público. Esto, señores, podría generar quizá una idea un poquito quizás de que estamos hablando de un abuso, porque cuando se trata de trabajadores del sector privado, estos están sujetos pues, principalmente a responsabilidad de naturaleza laboral, no penal ni tampoco civil, salvo pues, que hay un daño, ¿no? En el caso del Estado se establece categóricamente que los empleados públicos serán responsables civil, penal o administrativamente. Quizá parezca un abuso, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que se trata del servicio al Estado y por lo tanto debemos cautelar los intereses del Estado como también los bienes y servicios que brinda el Estado, de manera que el servidor público se constituye en un instrumento para el servicio público. Es un elemento muy importante del servicio público, pero por lo tanto, a la medida que es importante para el servicio público, ese servicio tiene que ser prestado de una manera eficiente, idónea por parte del Estado y por lo tanto el trabajador público, el empleado público que no cumpla con estos principios y si es que ello conlleva una responsabilidad pecuniaria, pues tendrá que ser sometido a una responsabilidad civil. Si es que por el ejercicio de la función pública se comete un ilícito penal, también tendrá que ser sancionado penalmente. Y también si es que ocurre un incumplimiento de deber que implique una responsabilidad administrativa, tendrá que ser sancionado administrativamente. Esta responsabilidad, o esta autonomía por responsabilidades, se ejerce pues de una manera autónoma, de manera tal que una no excluye a la otra, salvo que conforme se establece el non bis in idem, existe identidad de hecho, de sujeto, pero principalmente existe identidad del fundamento. O sea, el contenido o el bien jurídico tutelable tiene que ser idéntico. En este caso, quizá la acción penal podría incluir o podría excluir a través del non bis in idem la responsabilidad administrativa, siempre y cuando, reiteramos, exista esta identidad o esta triple identidad. Asimismo, en este régimen administrativo disciplinario se prevé la inhabilitación como también la rehabilitación del empleado público, es decir, se inhabilita, se le prohíbe que pueda realizar función pública, pero también el Estado, como una forma de hacer reflexionar al empleado que ha sido castigado, establece políticas de rehabilitación del empleado público a fin de que se reincorpore al aparato estatal. Claro está, en la medida pues, que sea un instrumento importante para el aparato estatal, ¿no? El empleado público que incurre en estas faltas administrativas graves será sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, el cual puede conllevar a la suspensión o a la institución. De acuerdo a la normatividad del sector público, solamente se somete al procedimiento disciplinario cuando se cometan faltas que impliquen suspensión o, en todo caso, destitución. No pues amonestaciones se someten a un procedimiento disciplinario, porque son faltas muy leves. Respecto al término del servicio público, la norma establece varios supuestos. En primer lugar, fallecimiento, obviamente fallecimiento del trabajador, del empleo público, no puede ser fallecimiento del titular en cuanto el Estado es una persona jurídica y por lo tanto pues, no está sujeta a esta situación natural. Entonces, por fallecimiento del empleo público tenemos la renuncia. La renuncia es un acto de voluntad, un acto jurídico, en una cuenta, que implica una decisión voluntariamente aceptada por el empleado público de dar fin al vínculo con el Estado. Pero esta renuncia, conforme a su denominación que hemos impuesto, esta renuncia tiene que ser voluntaria y a su vez tiene que ser libre, de manera que si no es voluntaria y tampoco es libre, es decir, es coaccionada o es inducida o es producto de un error incluso, esta renuncia no será entendida como tal y el trabajador pues tendrá el derecho a formular su denuncia o demanda a través de acción de garantía o incluso ahora ya que se ha aprobado un pleno jurisdiccional laboral supremo, podrá pues demandar la reincorporación a través del despido fraudulento, porque se trataría de una figura fraudulentamente utilizada, ¿no? Mutuo disenso, que es una fórmula en la cual las dos partes, Estado y empleado público, se ponen de acuerdo a fin de dar fin al servicio público. La destitución es una fórmula también de extinguir el vínculo laboral del Estado y el empleo público, pero esta destitución obedece pues a la comisión de una falta grave o muy grave, que así sea establecida, pero a través de un procedimiento administrativo disciplinario. Y por lo tanto, esta destitución, para que se configure, tendrá pues que
gozar del empleo público de todos los derechos, como es el derecho a la defensa, el derecho a la debida motivación, el derecho a poder alegar libremente, el derecho a poder formular pruebas o producir pruebas, y el derecho también a obtener una decisión debidamente motivada y respetuosa de sus derechos fundamentales. La institución también conlleva una sanción accesoria. Tenemos que destacar que la institución implica pues que el servidor público o empleado público o funcionario público destituido no puede regresar al aparato estatal sino después de 5 años. Es decir, tendrá que esperar 5 años por lo menos para que pueda regresar al aparato estatal. Esto, señores, es muy importante y sería bueno que también, no es que seamos inquisidores ni establecer una política de inquisición o persecución, pero muchas veces se advierte situaciones de escándalo que merece la apertura de un procedimiento disciplinario y se advierte pues que los empleados públicos formulan renuncia, le aceptan la renuncia y bueno, ahí queda el asunto prácticamente, como se dice coloquialmente, y permite pues que el trabajador o el mal empleado público sea reincorporado al aparato estatal. Entonces la institución es una fórmula de extinguir el vínculo laboral, es una forma de sancionar al empleado público o al mal empleado público y esto pues implica que no pueda regresar producto de esta inhabilitación sino después de 5 años. Invalidez permanente que no le permite cumplir con sus funciones. La invalidez tiene que ser declarada, o sea, no basta solamente que uno se sienta inválido o que le digan que está inválido. Para tal efecto tenemos que remitirnos a las normas de seguridad social que regulan cómo se pronuncia la invalidez permanente. No olvidemos que hay grados de invalidez. Entonces hay invalidez total, invalidez permanente, hay invalidez parcial, que es permanente, hay invalidez que es total o parcial, que son temporales. Entonces se refiere a invalidez permanente. Quizá la redacción no es la más no es muy precisa, porque se refiere a invalidez permanente. Puede ser invalidez permanente, pero no se dice si es una invalidez total o es una invalidez parcial. O puede ser que sea una invalidez permanente, pero puede ser parcial. Y no necesariamente la invalidez parcial conlleva pues a la extinción del vínculo. Por ejemplo, si es una persona que, digamos, tiene una cojera, es una invalidez, una forma de invalidez que es permanente, pero no necesariamente eso le impide realizar una función pública. Por ejemplo, si es un trabajador administrativo, pues usará su silla de ruedas, unas muletas o incluso puede haber sufrido una amputación. Es cierto, es una invalidez, pero esto no le impide realizar la función pública. Entonces, la redacción es la más apropiada, pero aún así, la norma, como quiera que en último extremo se refiere a que no permita cumplir con su función, bueno, entonces se entendería que la invalidez no le permita cumplir su función. Pero aún así, también tenemos que señalar que a fin de garantizar el derecho al servidor público, esta invalidez tiene que ser declarada conforme lo establece la ley de la seguridad social. Jubilación es una fórmula de extinción del vínculo entre el servidor y el empleo público, y la jubilación se refiere pues a cuando el trabajador ya ha adquirido la edad como para poder cesar el trabajo. La edad de jubilación, conforme a la legislación vigente, es que se adquiere el derecho a la jubilación a los 65 años, se adquiere, no es obligatoria, puede seguir laborando, pero esto ya es obligatorio a partir de los 70 años. Por lo tanto, se puede jubilar de manera voluntaria a partir de los 65 años, y de manera obligatoria a partir de los 70 años, salvo pacto expreso en contrario. Y el cese, bueno, cuando se trata pues de alguna fórmula que de alguna manera implique la extinción del vínculo entre el Estado y el empleado público. Sabemos que estos temas son demasiado complejos. Lo que he tratado de destacar, las coincidencias que existen, las responsabilidades, derechos, deberes, prerrogativas del Estado como entidad empleadora, dado que es una empresa laboral, y en este orden pues damos por concluida esta exposición. Espero que haya satisfecho al menos lo sustancial de lo que es la relación laboral, entender que su naturaleza es la naturaleza laboral conforme estamos indicando, y pues que el Estado, si bien es cierto es una entidad empleadora, ejerce sus funciones de una manera razonable, de manera que no perjudique a los empleos públicos, por cuanto estos gozan de derechos que ya están reconocidos en la Constitución Política del Estado. De mi parte, señoría, muchísimas gracias por haberme permitido estar en este momento tan importante y espero pues que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.